Muy bien. ¿Tienen alguna duda de las sesiones anteriores? Creo que no, profe, todo bien hasta ahorita. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. La sesión pasada estábamos revisando las principales proteínas G. Habíamos revisado la proteína GS y la proteína GI. Nos queda por revisar la última proteína, que es la proteína GQ. Entonces, primeramente, bueno, aquí GQ, salvo las dos anteriores, como estábamos mencionando con las anteriores, esta no tiene algún significado que nos pudiera determinar o identificar por qué, cuál es la actividad que se está realizando. Técnicamente el nombre de GQ es un poco notación histórica. En forma de resumen, lo que ocurría es que hay de los años 70, 60 que se empezaba a hacer el descubrimiento de todas las proteínas G. Empezó a detectar diferentes, bueno, era, digamos, como que era la novedad por parte de la investigación. Entonces, muchos investigadores estaban descubriendo muchas proteínas G. Le estaban dando cada quien su nombre, estaban tratando de catalogarlas, buscar algún tipo de sentido de cuál era el funcionamiento principal. Y entonces, el laboratorio, el grupo de investigación que estaba descubriendo esta proteína GQ, notaba que tenía actividades excitatorias, entonces la había clasificado originalmente como una proteína GS. Sin embargo, algunas cosas no coincidían porque realmente no se podía detectar el incremento de AMP cíclico ni otros segundos mensajeros similares. Sin embargo, pues se veía que también podíamos tener un incremento de concentraciones de calcio. Entonces, este grupo, digamos, para mantener su privacidad y para asegurarles que no se robaran la idea, simplemente le dieron un nombre clave. Entonces le pusieron la proteína Q. Esta Q viene directamente relacionada por una columna cromatográfica con la cual estaban purificando, lo cual era una columna de una marca que tal vez algunos hayan escuchado hablar, que es la compañía Milicu, que normalmente se utiliza para, bueno, maneja principalmente sistemas de separación, ya sea filtros o algún tipo de columnas. Entonces, como se estaba utilizando esta columna para poder separarla, pues le dieron el nombre de proteína Q. Pero como ven, pues no tiene ningún significado fisiológico o algún tipo de significado que nos pudiera dar alguna pauta de cómo identificarla. Entonces, digamos, después de este breviario histórico, vamos a ver exactamente cómo funciona esta proteína GQ. De igual manera, pues está anclado a un receptor 7T, por lo cual tenemos nuestros 7 dominios transmembranales. Profe, ¿esta de GQ es la misma que nos había comentado de la G1112? No, de hecho, la G1112 tiene un funcionamiento diferente. La G1112 lo que hace es que está relacionado directamente con un receptor de tirosina sinasa. Nada más brevemente, como les digo, cómo funciona. Eh, tenemos nuestras proteínas triméricas, alfa, beta y gamma. Y lo que se ha visto es que cuando se une el ligando y separamos nuestra subunidad catalítica, que va a ser la subunidad alfa, esta activa algún otro tipo de proteína de, o algún otro tipo de receptor de tirosina sinasa. Entonces, por ejemplo, creo que por aquí había un esquema. No, aquí no viene como tal. Ok. Bien, lo que se sabía es que esta enzima alfa se encargaba de fosforilar ciertos residuos de aminoácidos de los receptores de tirosina sinasa.
Entonces, técnicamente está asociado con esta vía de señalización. Va a favorecer la fosforilación de los receptores tirosina sinasa y a su vez también se ha visto que también puede activar a otras proteínas reguladoras como CISARC, como algunas proteínas de tipo GEF, que realmente todas estas proteínas se encargan de reclutar y de generar mecanismos de fosforilación. Entonces, técnicamente lo que demostraron con esta proteína es que había un punto de relación entre los receptores GPCR y los receptores tirosina sinasa. Entonces decían, debe de haber algún punto donde estas dos vías converjan. Entonces, una de las principales vías que se descubrieron fue a través de este receptor 11-12. Sin embargo, técnicamente no lo vamos a revisar. No hay fármacos que activen sobre esta vía, entonces solamente es como una clasificación, digamos, prácticamente final de cómo quedó. La mayoría de cuando llegan a observar clasificaciones, casi siempre solo se sesgan en estos cuatro. Puede haber algunos receptores que les dan ciertas características especiales, sin embargo, solamente es de la formación, porque al final todos los mecanismos pues convergen igual, convergen en que son sistemas activadores o inhibidores, dependiendo cuál sea su sistema, pero lo único que cambia es la arquitectura del receptor. Gracias, profe. ¿Sí? Entonces, este tipo de receptores, los receptores GQ, sí hay varios, de hecho hay muchos fármacos que regulan o que activan esta vía de señalización. De igual manera, la estructura es la misma. Tenemos nuestro proteína G trimérica con sus subunidades alfa, beta, gamma. Entonces vean que digamos que la arquitectura es la misma. Es decir, tenemos nuestro receptor de 7 dominios transmembranales y nuestra proteína G trimérica con las 3 subunidades. Lo único que va a cambiar es cuál va a ser el efecto que haga alfa. Si va a tener alguna actividad sobre adenilato ciclasa, activándola e inhibiéndola, o si va a poder activar a otra vía de señalización distinta. En este caso, vamos a darle igual nombre. Va a ser un receptor alfa 1 adrenérgico. Entonces, si pueden ver, los receptores de adrenalina, aquí estaba, los receptores de adrenalina pueden unirse a los tres tipos, bueno, más bien tienen una clasificación con tres tipos de receptores acoplados a proteínas G distintas. Los alfa 2 se van a encargar de proteínas GI, los beta adrenérgicos activan proteínas GS y los alfa 1 van a activar proteínas GQ. Entonces vean que un mismo sustrato o un mismo ligando puede unirse a diferentes tipos de receptores y desencadenar respuestas distintas. ¿Qué es lo que va a pasar? Una vez que se une al ligando, de igual manera, separamos la subunidad alfa catalítica, beta gamma queda aparte, simplemente como una unidad reguladora. Entonces esta es nuestra unidad catalítica. ¿Y qué es lo que va a hacer esta subunidad alfa? Esta subunidad alfa va a activar a una proteína que es la fosfolipasa C. Una fosfolipasa C se encarga principalmente de hacer la degradación de fosfolípidos. Nuevamente, el número C es bueno, más bien la letra C, perdón, es por la proteína cual se descubrió. En este caso fue la tercera proteína. Entonces, como pueden inferir, tenemos una fosfolipasa A, fosfolipasa B y una fosfolipasa D. Inclusive creo que tenemos hasta una fosfolipasa D. Entonces, lo único que cambia es el tipo de corte que va a hacer. Entonces, la fosfolipasa C, pongo aquí el nombre, va a encargarse de catalizar una reacción. Técnicamente va a hidrolizar a un producto. ¿Qué producto va a hidrolizar? El producto se abrevia como PIP2, que es, que desglosado sería fosfatidil inositol bifosfato. Entonces, ¿cómo es este fosfatidil inositol bifosfato? Creo que aquí tengo la estructura. No, tengo... Ok, bueno, ahorita se las muestro.
Ok. El fosfatidilinositol bifosfato es una molécula, es un fosfolípido, el cual tiene dos componentes principales. Una vez que se hidroliza por parte de la fosfolipasa C, se van a liberar dos segundos mensajeros. El primer segundo mensajero va a ser diacilglicerol, que normalmente lo van a encontrar abreviado como DAG. Y por otro lado, de forma soluble, vamos a liberar la molécula de inositol trifosfato, que se abrevia como IP3. Entonces, lo único que estamos haciendo es cortando una molécula más grande y dejando las dos residuos que queden, digamos, de manera libre. Cada uno de ellos tiene actividades diferentes. Todos estos, tanto el diacilglicerol como el inositol bifosfato, perdón, son segundos mensajeros. Entonces, estos segundos mensajeros se van a encargar de hacer diferentes acciones. En el caso de diacilglicerol, va a actuar directamente sobre una proteína que es PKC. Ya habíamos visto una proteína similar, la cual es PK. Habíamos dicho que es una sinasa de proteínas A. En este caso, PKC pertenece a la misma familia de proteínas. Es una sinasa de proteínas, pero ahora de tipo C. Quiere decir que es la tercera y tiene diferentes blancos moleculares. Sin embargo, la función fisiológica es la misma. Se va a encargar de fosforilar proteínas y normalmente activarlas. Dependiendo de cuál sea su función, va a ser el efecto que vaya a desencadenar y dónde lo vayamos a encontrar. Pero de manera general, PKC se encarga de fosforilar ciertas proteínas. Mientras que en el caso de inositol trifosfato o IP3, se va a encargar principalmente de activar canales de calcio. Entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a incrementar la concentración de calcio intracelular y por lo tanto vamos a generar un proceso de despolarización. Entonces vean que de igual manera, técnicamente las proteínas GQ o las proteínas G de tipo GQ son también proteínas activadoras. De manera general siempre van a o excitar al sistema a nivel eléctrico, es decir, despolarizando, o fosforilando diversas proteínas y activándolas. Entonces, técnicamente, tanto la proteína GS como la proteína GQ son de tipo activador o excitador, mientras que las proteínas GI van a ser de naturaleza inhibitoria. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre este punto? No, profe. No, ¿No? no. ¿Todo bien? Ok. Ah, ok. Entonces, nada más para que vean un poco las estructuras. Este es el diacilglicerol. Vean que solamente es un triglicérido. Tiene aquí su glicerol y tiene sus dos ácidos grasos. Originalmente, en este punto, en este hidroxilo, teníamos unido al inositol trifosfato, al IP3, que se va a unir a través de otros hidroxilos. Entonces, técnicamente, lo que hace la fosfolipasa C es hidrolizar este enlace. Entonces, dejamos anclado el diacilglicerol y liberamos el inositol trifosfato, que es esta molécula que es un ciclohexano. Es prácticamente un derivado de, de unos carbohidratos. Entonces, se parece mucho a las estructuras. Sin embargo, la mayoría de ellos pues, se encarga de hacer ciertas activaciones sobre canales de calcio. La mayoría van a actuar sobre este tipo de canales de tipo metabotrópico que van a favorecer el incremento de canales de concentración de iones de calcio. Entonces, esa es como la activación general. Entonces, vean que tenemos diferentes mecanismos para poder generar efectos contrarios o favorecer la regulación del sistema. Entonces, ¿por qué cuál es la razón de este diseño? De que tengamos diferentes sistemas activadores, sistemas inhibidores por un mismo ligando.
La respuesta es que el organismo, como les decía, tiene diferentes mecanismos para protegerse y para autorregularse. Entonces, supongamos que tenemos una célula, ¿no? Está muy delgado. Ok. Entonces, supongamos que tenemos la superficie de una célula y tenemos nuestro receptor, que va a ser GS, GI y GQ. ¿No? Entonces, de alguna manera funcional, digamos que estos receptores son adrenérgicos. Y tenemos nuestro ligando, que es la adrenalina. Entonces, tenemos concentraciones elevadas de adrenalina. ¿Y qué es lo que va a pasar? Primeramente, se va a unir al receptor que más le convenga, dependiendo de la afinidad. Vamos a pensar que en el orden de afinidad va a ser 1, 2 y 3. Mencionando que si hay poca concentración de adrenalina, va a preferir unirse a los receptores GS en primer lugar, después a los GQ y finalmente a los GI. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Primeramente, con concentraciones bajas, vamos a asumir que tenemos Vamos a asumir que estas son nuestras moléculas de adrenalina. Entonces, primeramente vamos a intentar activar este receptor. Entonces, esto va a generar un incremento de calcio y un incremento en la actividad a través de AMP cíclico. Y entonces, esto va a generar una actividad excitatoria. Si necesitáramos complementar esta actividad excitatoria, las otras moléculas podrían unirse a los receptores GQ de igual manera, incrementando calcio, incrementando actividad de PKC y por lo tanto también teniendo actividad excitatoria. Pero supongamos que ya llegamos al límite, es decir, esta actividad se incrementa y ya necesitamos que el sistema se tranquilice. ¿Qué pasaría o cómo se defiende el organismo de una sobredosis endógena? Pues expresa este tipo de receptores de naturaleza inhibitoria. Entonces, cuando estos receptores se unen directamente bueno, más bien cuando excedemos la actividad excitatoria, las moléculas restantes se van a unir a los receptores GI. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a incrementar la apertura de canales de potasio, disminuir calcio y disminuir AMP cíclico. Entonces, prevenimos que esta actividad excitatoria sobrepase los niveles naturales. Entonces, esa es una de las maneras donde puede estar autorregulándose el sistema si tenemos una sobreexcitación. ¿Qué es lo que pasa? Esto estamos hablando de una naturaleza endógena, es decir, un organismo sano que no tiene ninguna patología y que no está tomando alguna sustancia, un genobiótico. Si nosotros adicionamos otro fármaco que sea también agonista, no selectivo, entonces este excedente puede empezar a unirse aquí e inclusive sobrepasar los mecanismos de defensa que tiene el organismo. Por lo tanto, aquí ya vamos a tener un proceso de sobreexcitación y es cuando vamos a empezar a observar problemas de sobredosis o problemas de alteración de los sistemas biológicos. Entonces, eso lo vamos a ver, yo creo que un poco más adelante, pero tengan en cuenta que esa es una de las principales características en las cuales los medicamentos, si ingerimos un excedente de ellos, podemos inclusive dañar el sistema de manera generalizada y tener problemas tanto de intoxicaciones, sobredosis e inclusive llevando a la parte de la muerte del paciente. ¿Ok? ¿Preguntas de esto? ¿Siempre se va a seguir ese tipo de activación de preferencia del 1, 2 y 3? No, va a variar dependiendo del sistema. Cada sistema determina cuál va a ser su afinidad. Entonces, puede ser que, por Ok. ejemplo, algunos tengan mayor afinidad por el sistema inhibitorio y después por el sistema excitatorio. Que eso ya lo veremos un poco más adelante con efectos particulares.
Ok, si se uniera por afinidad al 3, Ajá. ¿tendrían Sí, acción después el 1 y el 2 o nada más sería inhibitorio? sí, exactamente. Aquí, por ejemplo, si tuviéramos mayor afinidad sobre el inhibitorio, la actividad principal que estaríamos viendo sería una inhibición. Si nosotros continuamos con la administración, podemos inclusive observar una actividad excitatoria. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Ok. Entonces, con esta parte terminamos la parte de introducción de la señalización. Como les decía, una recomendación es que hagan sus esquemas. De hecho, puedo dejarlos como tarea para que se enfaticen en hacerlo. Que hagan un esquema directamente desglosado con todas estas proteínas, los segundos mensajeros y las enzimas relacionadas, para que lo tengan muy claro y lo tengan directamente ahí, un esquema claro para que cuando lo necesiten visualizar, solamente consulten sus apuntes. Entonces yo creo que sí les voy a dejar esa tarea para que lo hagan. Entonces al final les dejo los detalles de esa tarea. Pero sí es muy importante que vayan entendiendo esta parte, porque tal vez ahorita me estoy desglosando ciertos mecanismos. Sin embargo, conforme vayamos al curso, ya nada más les diré, ¿saben qué? Este es un receptor de tipo GS, este es un receptor de tipo GQ. Entonces, ustedes ya podrían inferir exactamente qué es lo que va a pasar dependiendo del órgano que estemos evaluando. Si estamos hablando de corazón y yo les digo un efecto excitatorio, pues automáticamente van a imaginarse que incrementa la velocidad de contracción o el número de latidos por minuto. Si yo les digo que es un receptor inhibitorio para respiración, pues se van a imaginar que lo que va a hacer es disminuir la frecuencia respiratoria, es decir, cuántas inhalaciones y expiraciones tenemos por minuto. Entonces, ese es, digamos, como que el razonamiento general de la farmacología. Y ya nada más nos queda darle el nombre a cuál va a ser este tipo de receptor, cuál va a ser el tipo de ligando y qué va a generar el organismo. Pero todo esto, toda la señalización a través de proteínas G, es prácticamente igual. Lo único que cambia es las proteínas específicas para cada órgano. Pero a manera de simplificación, pues lo que hace el organismo es utilizar pocas herramientas que son efectivas para poder desencadenar los efectos fisiológicos del sistema. Entonces, vamos a iniciar con el siguiente tema de la segunda unidad, que es la farmacología del sistema nervioso autónomo y sinapsis neuromuscular. Entonces, primeramente vamos a definir cuál es la clasificación del sistema nervioso. Entonces, posiblemente esto ya lo hayan visto en fisiología, muchas veces llega a ser un poco complicado porque no entendemos los temas o los componentes. Entonces, vamos a intentar explicar a qué se refiere cada una de estas divisiones y por qué está estructurado de esta forma el sistema nervioso en general. Primeramente, el sistema nervioso se cataloga en dos sistemas principales, central y periférico. Como su nombre lo indica, si es central, quiere decir que está en un sitio de control. Es decir, es quien va a tomar la mayoría de las decisiones o va a estar regulando los diferentes efectos. Es la cabeza directamente del sistema nervioso. Y el sistema nervioso periférico es todo lo que no se encuentra relacionado en el central, es decir, todo lo que se encuentra a lo largo del organismo. Entonces, ¿quiénes componen el sistema nervioso central? Los órganos que se encuentran son el cerebro y la médula espinal. Y bueno, también podríamos hablar un poco acerca del tallo encefálico. Que el tallo encefálico, véanlo solamente como un puente entre la médula espinal y el cerebro. Es decir, solamente es un punto de unión que va a permitir la conductividad del cerebro hacia la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico es todo lo demás, es decir, todo lo que no incluye ni cerebro, médula espinal, ni tallo encefálico. Entonces son los nervios que se van a encontrar en las extremidades, todos los nervios que van a estar directamente en los órganos, parte de todos los tejidos, nervios que colocan, por ejemplo, en diferentes órganos particulares, como el nervio óptico que está en los ojos, el bulbo olfatorio, que se encuentra directamente o detecta directamente parte
de los olores. Entonces, si no se encuentra directamente en el cerebro, va a estar en el sistema nervioso periférico. Entonces, vamos a empezar a hablar acerca del sistema nervioso central. Entonces, esto es una representación muy general de cómo funciona el cerebro. El cerebro está catalogado en diferentes regiones. Es decir, cada una de estas regiones macroscópicas, por así decirlo, se van a encargar principalmente de regular ciertos elementos particulares del sistema. Entonces, tenemos, por ejemplo, el área visual, que es la región 1, que se encuentra en el lóbulo occipital. Aquí, esta área visual se encarga principalmente de procesar toda la información que viene directamente de conos y bastones de los ojos, que se transmite a través del nervio óptico y se integra directamente en el lóbulo occipital. Aquí, por ejemplo, procesamos todo el tipo de imágenes, es decir, guardamos información de lo que estamos viendo, nos permite identificar ciertos patrones de luces, que es lo que nosotros identificamos como imágenes, nos permite prácticamente tener toda la interacción con el medio exterior a través de los ojos. Después tenemos el área de las asociaciones, que es la región del lóbulo temporal. Esta área de las asociaciones se encarga, bueno, como su nombre lo indica, se encarga de hacer las integraciones y de la toma de decisiones de ciertos elementos. Es decir, si nosotros queremos integrar un recuerdo con una imagen, el lóbulo temporal se encarga de hacer todo este proceso. Es decir, si ustedes, por ejemplo, ven una foto de ustedes cuando son niños, primeramente el lóbulo occipital detecta los patrones, los rasgos que está viendo de esa imagen, el lóbulo temporal identifica cuáles son esos patrones y después lo manda a la zona de memoria para recuperar ese recuerdo y poder integrarlo. Entonces digamos que el lóbulo temporal se encarga como de este proceso de integración de funciones. El área motora, que es la región número 3, que está aquí. Esta área motora se encarga principalmente de hacer movimientos o hacer coordinaciones motrices. Es decir, procesos como mantenimiento de postura, procesos como coordinación de los diferentes músculos y las extremidades para hacer, por ejemplo, alguna actividad física, como algún tipo de deporte, o inclusive, por ejemplo, algún tipo de manualidad está directamente relacionada con el área motora. Entonces aquí tenemos varias integraciones que nos permiten coordinar ciertos movimientos finos. Tanto el área 4 como el área 11 se encargan directamente de la interpretación del lenguaje. Entonces aquí tenemos el área 4 y el área 11 que está aquí. Entonces, ¿qué hace una de estas interpretaciones? En el área de Broca se encarga principalmente de la elaboración de enunciados. Es decir, si ustedes quieren elaborar una palabra o quieren comunicarse con alguna persona, el área de Broca les permite integrar toda esa información. Mientras que el área de Wernicke se encarga de procesar toda la información que están recibiendo. Por ejemplo, si ustedes no están poniendo atención, el área de Wernicke no sabe qué está diciendo esa persona frente a la computadora. Yo escucho solamente que sigue hablando y hablando, pero no logro entender absolutamente nada. Entonces, Wernicke lo que identificó fue directamente cómo están esas palabras y qué significado tienen. Es decir, si el área de Wernicke ven que es un poquito más grande que el área de Broca y está muy cercana también al área de las asociaciones. Entonces, aquí intenta buscar información de qué puede significar toda esta información que está llegando y cómo poder procesarlo. Entonces, digamos que fueron de los primeros experimentos que se realizaron. Ahora, se podrían preguntar en este punto, ¿cómo se descubrieron estas áreas? ¿Cómo es que los primeros experimentos identificaron que esa región particular del cerebro se encarga de hacer el procesamiento de imágenes o de palabras? Pues técnicamente estos dos investigadores, Broca y Wernicke, hacían experimentos que una parte de sus resultados les permitió identificar el área del lenguaje y también de manera interesante fueron los primeros experimentos que pusieron en tela de juicio si era bueno experimentar con personas. Ellos lo que hacían es que buscaban voluntarios que tenían algún problema, que tenían, por ejemplo, dificultad para entender ciertas palabras o dificultad para comunicarse. Entonces los recibía,
técnicamente hacía un proceso de trepanación, es decir, hacía una pequeña cirugía, un agujero en el cerebro, exponía esa región del cerebro y empezaba a estimularlo con electrodos. Entonces veían, por ejemplo, cuál era la respuesta o cuál era el estímulo que podía generar esa persona frente a estos estímulos eléctricos. Para ellos era un poco gracioso porque pues estimulaban cierta región del cerebro y lo que veían es que, por ejemplo, la gesticulación era distinta. Por ejemplo, hacían que pudiera sonreír una persona mientras estaba ahí, o por ejemplo, intentaban como comunicarse con ella, estimulaban esa región y la persona no entendía nada o inclusive le costaba trabajo comunicarse. Entonces fue como empezaron a ver cuál era la región donde se podía controlar todo ese proceso. De manera microscópica, todo el cerebro está coordinado con diferentes neuronas. Estas neuronas se encargan de mandar muchos mensajes eléctricos al mismo tiempo. Actualmente no sabemos cómo funciona todo ese mecanismo. Es decir, podemos estudiar cómo se comunica una neurona con otra, pero toda esa rama de neuronas, cómo está generando algún tipo de mensaje, cómo podemos interpretar, todavía hasta el momento no lo hemos descrito. Entonces, lo único que se ha visto es que, pues sí, tal neurona excita a la siguiente neurona y esta neurona excita a la vecina y así consecutivamente, pero no sabemos cómo toda esa mezcla de corriente eléctrica que está atravesando el cerebro llega a entablar un mensaje o permite, por ejemplo, almacenar información, ciertos recuerdos o interpretación de ciertos órganos. Eso es lo que más ha costado por parte de las neurociencias, poder integrar todas estas señales. Podemos entenderlas de manera individual, pero ya en conjunto es un poco más difícil. Entonces, eso es prácticamente lo que hacía Wernicke y Broca. Empezaron a identificar cuáles eran las regiones y poco a poco se fueron estimulando diferentes regiones del cerebro para ver qué es lo que hacían. Entonces, es una manera general de cómo eran los primeros estudios. En el área 5 tenemos el área auditiva. Aquí técnicamente vean que también está relacionado con el área de Broca, que está muy cerquita. Entonces, le permite, por ejemplo, identificar qué es lo que se está recibiendo. Entonces, el área auditiva recibe toda esa información, lo puede pasar al lóbulo temporal y lo deposita finalmente hacia el área de Wernicke para poder integrar o identificar toda la información que están recibiendo o todo el tipo de conversaciones que están durante todo el día a día. El área 9 y 10 se encarga tanto del área sensorial y el área somatosensorial, que son estas regiones de aquí. Estas dos áreas se encargan principalmente de detectar la percepción de ciertos estímulos que ocurren a través del medio exterior. Por ejemplo, el área sensorial les permite prácticamente detectar cómo es la superficie de ciertos elementos, la temperatura, la textura, inclusive poder detectar si tienen algún tipo de elemento particular. Por ejemplo, el hecho de que ustedes pasen la mano sobre la hoja que están escribiendo o sobre la computadora que estén pasando, esta área sensorial identifica la textura, identifica inclusive la temperatura, si está caliente, si está frío, si tiene algunos elementos que puedan ser irritantes, todo eso lo detecta el área sensorial. Mientras que el área somatosensorial es la integración de todos los elementos de los diferentes órganos, es decir, la percepción de olores, imágenes, sonidos, la parte, por ejemplo, de elementos del gusto, también está relacionada en esta parte del área somatosensorial, todos los sabores está integrada en esta parte. Entonces, es una porción interesante, es una porción que regula todos estos mecanismos. El área de las funciones motoras, al igual que el área motora, se encarga sobre todo de controlar todos los mecanismos de actividades. Uno se encarga de la coordinación y otro se encarga de la respuesta a ciertos estímulos. Por ejemplo, si ustedes practican un deporte, saben que tienen que tomar decisiones en muy poca fracción de tiempo, tienen que hacer movimientos específicos, colocar bien su postura y hacer el movimiento adecuado para continuar con el reflejo o el estímulo que está por delante. Entonces, por eso vean que es un área importante, porque se encarga de controlar todos nuestros movimientos. Finalmente, el área 13 y 14 se encargan, el área 13, que está aquí en el lóbulo frontal, se encarga de hacer procesos mentales complejos, que se refiere a tomas de decisiones,
Se cree que en este punto se encarga principalmente de la regulación de ciertas emociones, por ejemplo, si están enojados, si están tristes, si necesitan descargar algún tipo de sentimiento, todo eso está contenido en el área de procesos complejos. También se ha visto que, por ejemplo, resolución de problemas matemáticos, resolución de estudios o inclusive cualquier tipo de problema que se les presente, se puede integrar directamente en el lóbulo frontal. Y finalmente, el cerebelo, que es la región 14, permite principalmente la coordinación, la postura y el balance. Lo que hace prácticamente el cerebelo es controlar muchas funciones espaciales. Es decir, si ustedes, por ejemplo, están volteados, el cerebelo indica o permite mantener cierto equilibrio entre ustedes. Por eso, inclusive, muchas veces, aunque nosotros estemos de cabeza, casi siempre nuestra imagen no se distorsiona. Es decir, si esta es como su imagen, cuando ustedes giran la cabeza, trata más o menos de estabilizarla y no hace esto. Es decir, no la vemos tan vertical o no vemos un cambio de 180 grados. Quien se encarga de estabilizar esto es el cerebelo. Y también les permite identificar cómo está su postura. Por ejemplo, si ustedes, un ejemplo clásico que hacen los neurocirujanos para identificar si funciona o no el cerebelo es llevar, por ejemplo, su mano izquierda o derecha, levantarla y llevarla hacia la punta de la nariz. Es decir, a pesar de que yo no estoy viendo cómo está mi estructura espacial, yo puedo hacer este movimiento y puedo colocarlo donde yo crea conveniente o donde mande la instrucción, sin necesidad de saber cómo está la postura de mi cuerpo. Entonces el cerebro se encarga de todo este proceso. Ahora bien, eso es, digamos, como las funciones generales, las funciones que van a coordinar el organismo. Tenemos otra región que es el sistema límbico. El sistema límbico se encarga principalmente de regiones mucho más particulares que tratan sobre todo mecanismos un poco más complejos o un poco más, vamos a llamarle humanos. La mayoría de ellos, muchas de estas regiones sí las contienen la mayoría de los animales, sin embargo hay otras que son prácticamente exclusivas de los humanos, sobre todo nosotros identificándonos como seres racionales o seres pensantes que podemos elaborar ciertos mecanismos un poco más complejos. Solamente voy a mencionar algunos, que en este caso, por ejemplo, tenemos los cuerpos mamilares. Los cuerpos mamilares se encargan principalmente, que están en esta región aquí, en chiquitita. Los cuerpos mamilares se encargan principalmente de la memoria temporal. Y vean que está relacionado con el síndrome de Wernicke. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos lesiones directamente en los cuerpos mamilares, se nos olvidan las cosas. Es decir, a pesar de que alguien te ha dicho algo en los últimos 10 o 5 minutos, se te olvida. Si alguien te dice, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Mi nombre es Josué. Tal vez después de 3 minutos dices, ¿cuál era tu nombre? Es que se me olvidó. Lo escuché, lo almacené, pero no lo guardé, sino simplemente quedó ahí en el espacio y se olvidó. Se encarga sobre todo de la memoria a corto plazo, es decir, toda la información que estamos recibiendo. Y también está relacionado con un proceso de ataxia. El proceso de ataxia simplemente es una enfermedad donde tenemos, por ejemplo, movimientos descontrolados, que no podemos coordinar qué es lo que está pasando. Entonces, ¿cuál es la función de estos cuerpos mamilares? Se encargan principalmente de almacenar información que sea a corto plazo y de ahí lo que hace el proceso de memoria es determinar qué información es importante. Es decir, de todas las palabras que he dicho, a lo mejor ustedes solamente han almacenado unas, no sé, un 10, 20% de todo lo que he dicho. Porque es muy difícil. Si su organismo detecta que no es relevante, que no es importante o no tiene alguna razón para almacenarlo, simplemente lo escucha, lo procesa, pero después lo olvida. Entonces no lo almacena directamente en el cerebro. ¿Cuál es una característica, por ejemplo, de pasar de la memoria temporal a una memoria a largo plazo? Sobre todo las experiencias que los sorprenden, que los estimulan o que los hacen, sí, sobre todo sorprenderse, les ayuda mucho a almacenar cierta información. Si ustedes, por ejemplo, leen algo y les llama mucho la atención o creen que es extraordinario, normalmente lo tienden a almacenar. Si ustedes ven alguna noticia o ven, por ejemplo, algo característico, lo van a guardar. Si no es relevante para ustedes, técnicamente lo van a tender a olvidar. ¿Cómo responder emocionalmente? Sí, o sea, son
O sea, si hay como una respuesta emocional, entonces se guarda más. Ah, sí, sí, exactamente. Sí, si tiene un sistema de, sí, si tiene algo que está relacionado con algún tipo de sentimiento, por ejemplo, no sé, algún detalle que te haya gustado, que haya hecho tu pareja o que haya hecho algún familiar, lo vas a almacenar porque generó cierta sorpresa, cierta emoción dentro de tu organismo y eso permite que se almacene. Eh, También, bueno, esta es una de las razones, la memoria temporal tiene su función porque permite eliminar toda la información que nosotros no necesitamos. Si no, de lo contrario, almacenaríamos demasiada información y sería muy complejo estar buscando sobre todo lo que estamos haciendo. Sí, adelante, Rocío. Ah, bueno, iba a comentar que entonces era por eso que decían que, bueno, algunos psicólogos, que el aprendizaje más significativo era aquel que estaba ligado a las emociones. Sí, exactamente. Si tiene algo que te despierta un poco de curiosidad o de emoción o que algo que te sorprende, es mucho más fácil que lo almacenes. De hecho, la mayoría, por ejemplo, del conocimiento que tenemos durante la infancia, sobre todo en los primeros años, como es una serie de descubrimientos nuevos todos los días, eso hace que, por ejemplo, nos llenemos fácilmente de conocimientos que logremos almacenar por mucho tiempo. Sin embargo, eso también hace que el tiempo sea un poco más denso, porque todo el tiempo se está sobreesforzando el cerebro. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven, sus días pasan ligeramente, van a decir de manera hipotética, un poco más rápidos que cuando son niños. Cuando son niños, iban a la escuela y sentían que el horario de 6 horas en la escuela era eterno. Y ahora tal vez, por ejemplo, en sus clases dicen, bueno, ya pasaron 2 horas y media, ya pasaron 3 horas, y sí está fastidiosos si no les está gustando, pero ya no es tan exhaustivo como cuando eran niños. Y esto es porque difícilmente hoy en día se llegan a sorprender de algo. Ustedes ya la mayoría lo saben o han escuchado así y no les llama tanto la atención porque han tenido como formación constante. Mientras que de niños, pues los saturan con pura información novedosa, todo el tiempo están aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo cosas y eso hace que la carga neuronal sea un poco más fuerte y sientan que es mucho más pesada la escuela primaria que inclusive esta parte de la carrera. Vale, gracias. ¿Sí? Muy bien, después tenemos el hipotálamo, que el hipotálamo prácticamente de igual es una región pequeñita que está aquí. El hipotálamo es una región muy importante, coordina diferentes elementos del cerebro, permite la distribución de diferentes señales a lo largo del organismo, bueno, del cerebro principalmente. Se encarga de hacer la liberación de ciertas neurohormonas, permite, por ejemplo, una de las principales neurohormonas que se liberan es la hormona antidiurética, que está regulada directamente con la sensación de sed. Permite, por ejemplo, también generar la liberación de oxitocina, que está relacionada directamente con la felicidad o con la parte de cariño y emoción que tenemos por otras personas. Se cree que, por ejemplo, durante la etapa de enamoramiento que tenemos nosotros los seres humanos, liberamos demasiada oxitocina junto con otros neurotransmisores como serotonina y dopamina, que hace que tengamos esta atracción física y emocional con otras personas o que nos sintamos bien alrededor de una persona que nos agrada. También se sabe que está relacionada directamente con el afecto sexual, es decir, que este interés o esta atracción física que tenemos con otras personas está indirectamente ligada con la liberación de oxitocina. Esto todavía está en duda de cómo está funcionando porque mucho tiempo se intentaba, por ejemplo, para personas que tenían depresión o personas que eran un poco asexuales, darles tratamiento con oxitocina de manera, pues de manera exógena como un tipo de medicamento y se esperaba que respondieran de manera correcta. Sin embargo, pues a pesar de las dosis 2, 3 veces más elevadas que la que producimos de manera endógena, no se veía esto 2, 3 veces incremento en la felicidad o 2, 3 veces incremento en el apetito sexual. Entonces todavía no se sabe exactamente qué otros mecanismos están involucrados aparte de la oxitocina. Sin embargo, se le ha atribuido muchas de las funciones importantes a esta hormona. En la glándula pineal tenemos principalmente, estamos regulando todos los ciclos de sueño, todos los estados de sueño, es decir, cuando estamos dormidos tenemos diferentes regiones de sueño, es decir, en alguna parte estamos consolidando, en otro momento estamos generando diferentes
procesos de recuperación fisiológica, y en otro momento es lo que llamamos sueño profundo, donde tenemos esta parte de los sueños o las pesadillas, ¿no? Se cree que la glándula pineal libera melatonina, que es la que nos encarga de direccionar el fotoperiodo, es decir, nos indica en qué momento tenemos que ir a dormir o cuando ya nos sentimos cansados. ¿Qué es lo que pasa? Que la melatonina se libera cuando nosotros ya necesitamos ir a dormir. Entonces, mientras más melatonina produzcamos, más necesidad tenemos de ir a acostarnos. ¿Qué es lo que se ha visto? Por ejemplo, que el uso de la luz azul o el uso de la luz por parte de ciertos dispositivos electrónicos suprimen la liberación de melatonina. Y eso hace que, por ejemplo, si nosotros estamos utilizando, no sé, el celular, la computadora o algún tipo de dispositivo con pantalla, a altas horas de la madrugada nosotros extendamos más este periodo de sueño. Entonces, no sé si les ha pasado que si ustedes agarran el celular justo antes de dormirse, no se duermen tan rápido que si lo dejan media hora antes de ir a dormir. Entonces, esto tiene que ver por la estimulación por la inhibición de liberación de melatonina, que está directamente ligada con la parte de la luz que va entrando a nuestros ojos. Y finalmente tenemos a la amígdala. La amígdala se encarga de un proceso que se llama consolidación de la memoria. La consolidación de la memoria es este proceso donde toda la información que recibimos por parte de la memoria temporal se almacena y se nos queda guardada por mucho tiempo. Por ejemplo, datos de consolidación de memoria es su nombre, tal vez su dirección, el nombre de sus padres, si tienen alguna información de niños que sea como muy relevante, pues la van a traer prácticamente al momento. Por ejemplo, fechas como 20 de noviembre, 15, 16 de septiembre, 1 de noviembre, todas esas informaciones ya la tenemos consolidada. Entonces, si yo les digo que se celebra el 1 de noviembre, ustedes ya automáticamente saben a qué me refiero y traen ese recuerdo directamente de forma fresca. Les permite también hacer la toma de decisiones y de manera interesante también está relacionada con el condicionamiento de miedo. Esto quiere decir que si ustedes tienen algún problema o tienen alguna fobia, esto está directamente ligado con la parte del miedo. Es decir, que ya hay un estímulo que se almacenó directamente en la amígdala que les genera una sensación de repulsión. Entonces, si ven que tenemos la consolidación de la memoria, es decir, cosas a largo plazo y el condicionamiento del miedo, la amígdala está íntimamente relacionada con los traumas que tenemos de la infancia. Es decir, puede ser que hayamos percibido cierta imagen que nos haya generado alguna sensación traumática, que puede ser que no la hayamos almacenado, no estemos tan claros qué es lo que pasó, sin embargo, ya lo consolidó, ya lo almacenó y sabe que nos genera una sensación aversiva. Entonces, cada vez que nosotros observamos este elemento de respuesta, pues ya automáticamente nos condicionamos al miedo. Entonces, eso puede pasar, por ejemplo, con las personas que tienen fobias. Este es un poco más del budismo. Ven que se menciona mucho que en el budismo tenemos diferentes regiones que están relacionadas con los procesos de exploración espiritual o la liberación de chakras o inclusive, por ejemplo, la parte de visión extravisual que se relaciona con el tercer ojo. Simplemente se asoció eso porque si nosotros ponemos nuestro dedo aquí en la frente y trazamos una línea al fondo, vamos a llegar directamente a la amígdala. Entonces se creía un poco con los estudios médicos y un poco con los estudios espirituales que la amígdala daba esta percepción extravisual de las situaciones, que normalmente pues ven que está ligado directamente con los ciclos del sueño. Entonces parte de las religiones, parte de las demostraciones o inclusive de las representaciones de ciertos dioses estaba relacionada con la estimulación de la melatonina y de la parte de la estimulación por la glándula pineal. Por eso es que algunos, inclusive como libros que están relacionados más con el espiritismo, dicen que está relacionado directamente con la melatonina, que es directamente relacionado con la glándula pineal, pero ahí simplemente es una deformación de lo que estamos interpretando. Entonces, como no estamos viendo la realidad con nuestros ojos, sino directamente con nuestros pensamientos, entonces por eso generamos imágenes que pueden ser un poco raras a la vista de las demás personas.
Ok. Entonces, eso es de manera general cómo está el cerebro. Hay muchas otras regiones, muchos más procesos que están relacionados, pero de manera general sepan que pues tenemos casi regiones por cada por cada parte del cerebro que nos permite catalizar ciertas funciones dentro del organismo. Esto nada más es como para que tengan un panorama muy general de cómo está integrado, cómo está asociado el cerebro. No se preocupen tanto por los nombres ni por las funciones, solo sepan que tenemos dentro del cerebro muchas regiones que pueden estar interactuando al mismo tiempo. Ahora, nada más regresando un poco. Aquí. Entonces vean que, por ejemplo, habíamos dicho que esta es la región visual. Esta parte de aquí coordina la parte de la memoria. Por aquí encimita, no se alcanza a ver, pero está la parte del nervio, la parte de asociación y percepción de sonidos, que está la parte de Wernicke, y por aquí debe de estar el área de Broca. Entonces vean que las señales están muy cercanas entre otros. Cuando nosotros, bueno, cuando se consume algún tipo de estimulante o de psicoestimulante, vamos a llamar por ejemplo el LSD, que es el ácido lisérgico, que es una droga alucinógena. O, por ejemplo, otra de las drogas alucinógenas muy importantes es la ketamina o la fenciclidina. Son sustancias de abuso, algunos, bueno, ketamina es un anestésico, pero también se utiliza como sustancia de abuso. El LSD sí es una sustancia recreativa totalmente. ¿Qué es lo que hacen estas sustancias o por qué nos generan alucinaciones? ¿O qué se define específicamente una alucinación? Una alucinación es la filtración de las señales hacia donde no debería de ir. Es decir, supongamos que, a ver si me sale, tenemos aquí directamente el ojo, ¿no? Entonces el ojo percibe toda la cantidad de luz, lo procesa en el nervio óptico y lo debería de mandar acá, hacia la región 1, para procesarla después de aquí que se procese, se almacene y logremos identificar exactamente qué está pasando. Si nosotros tomamos o consumimos cualquiera de estas sustancias, lo que hace es que la señal no llegue a la situación donde debería de llegar. Es decir, en lugar de que se pase a la región 1, a lo mejor se pasa directamente a la región 5, que es el área auditiva. Entonces, ¿qué pasa? Si alguno de ustedes ha escuchado o ha presenciado algún tipo de estimulación por parte de drogas o ha tenido alucinaciones, lo que normalmente les cuentan es que dicen, es que estoy viendo los sonidos, es que estoy escuchando los aromas o que inclusive estoy viendo palabras en el aire que no deberían de estar ahí. ¿Qué es lo que está o cómo se interpreta eso? Como una filtración de señales de los sentidos donde no debería de estar pasando. Inclusive personas que están alucinando pueden inclusive o han detectado que perciben olores. Es decir, a pesar de que la habitación está, digamos, de forma regular, que ya se acostumbraron a al aroma de su ambiente, pueden detectar como que si estuvieran cocinando ahí adentro o materia fecal que está presente ahí. Esto es porque la filtración de las señales no llega a donde debería de estar y entonces lo que hace el cerebro es tomar un recuerdo aleatorio o donde se vaya estimulando y lo procesa. Y en ese momento estimula a todas las demás regiones para que se genere algún elemento de respuesta. Entonces, eso es lo que hacen la mayoría de los alucinógenos. Filtran señales donde no deberían de estar y por eso tenemos un descontrol en cuanto a la percepción de nuestro entorno. Mientras más agresivo sea este alucinógeno, más señales se van a filtrar y va a ser prácticamente todo un caos. Hay muchas drogas que son muy poco alucinógenas y solamente con algún tipo de sobredosis, pues ya empezamos a percibir ciertos elementos. Por ejemplo, la marihuana es muy poco alucinógena. Sin embargo, sí se ha visto que con dosis elevadas, sobre todo de THC, pues sí se ha visto que se llega a filtrar ciertos elementos y ya tenemos procesos de alucinación. Pero de lo contrario, pues técnicamente no genera este tipo de respuestas. Profe,
Y en el caso de las personas que padecen de esquizofrenia cuando alucinan, ¿pasa algo similar o es completamente diferente? Exactamente, muy bien, Yara. Es el mismo mecanismo, solamente que aquí, en lugar de estar relacionados con una sustancia ajena, es decir, con una droga, las personas que tienen esquizofrenia tienen filtración de señales, pero por una malformación en su cerebro. Lo vamos a ver cuando lleguemos al área del sistema nervioso central, pero vamos a imaginar que de niños se cayeron o les pegó su hermano y tienen aquí una lesión directamente, ¿no? En el cerebro. Entonces aquí en el nervio óptico ya está la lesión. ¿Qué va a pasar? Supongamos que hay una señal que tiene que pasar por esa región del área visual. Vamos a imaginar que están viendo una película o están jugando algún tipo de videojuego. La mayoría de las películas, videojuegos o inclusive se ha visto que ciertos animes también generan este tipo de efectos de convulsión. ¿A qué se debe? La mayoría de estos elementos lo que hacen es estimular directamente a la visión. Si por ejemplo es una película que tiene muchos destellos o tiene cambios de colores muy drásticos, o sobre todo los videojuegos, por ejemplo, que tienen demasiadas luces o demasiados cambios de colores o es muy enérgico la proyección que están viendo, va a mandar señales que va a estar directamente en este punto. Entonces, cuando se llegue esa señal a este punto y no pueda procesarse, podemos desencadenar una convulsión o podemos desencadenar una alucinación, pero es porque ya hay una lesión directamente en esa región del cerebro que no lo permite integrar de manera correcta. Entonces, digamos que se traba el cerebro, entonces, o puede empezar un estado de epilepsia o podemos tener algún tipo de alucinaciones. Entonces, eso es lo que le pasa a las personas cuando tienen este tipo de patologías. Normalmente es una lesión en el cerebro que impide el procesamiento correcto de las señales. Gracias. ¿Sí? Ok. ¿Dudas, preguntas de esto? No, profe, todo bien. Ok. No, bueno, parte de respondiendo a la pregunta de Karen, sí, las personas con Alzheimer tienen los cuerpos mamilares destruidos. Se ha visto que más que los cuerpos mamilares son las regiones que tienen dopamina. La parte de la dopamina estimula ciertas otras regiones que están relacionadas con la memoria a corto plazo. La memoria a largo plazo, perdón. Normalmente sí se ha visto que todas las regiones que tengan asociadas memoria a largo plazo, porque no son las únicas, aquí les mencioné nada más algunas principales, pero toda la parte de otros componentes del cerebro también se encargan de la asociación de la memoria. ¿Qué características tienen? Que liberan dopamina. Entonces, cuando hay una disminución de esta dopamina por estas personas con Alzheimer, es cuando ya tenemos problemas de la memoria. Entonces, sí se ha visto que es sobre todo con neuronas que producen dopamina. Pero sí, parte sobre todo de la amígdala, que es la parte de la consolidación de la memoria, es la parte que se empieza a afectar de manera inicial, que es ahí donde tenemos gran cantidad de neuronas de tipo dopaminérgicas. Ok. Muy bien. Entonces, además del cerebro, tenemos parte de la médula espinal, que también se encarga del sistema nervioso central. Digamos que de la médula espinal es pues, prácticamente una serie de estructuras que se están almacenadas directamente en la columna vertebral y se encargan de controlar diferentes regiones a lo largo del cuerpo. ¿Cómo está distribuido esta médula espinal? Pues está catalogada por diferentes regiones de esta misma, tanto de la columna como de la misma médula. Tenemos la región cervical, la cual involucra solamente las regiones de las vértebras de la 1 a la 8, es decir, partiendo de la base del cuello, donde empezamos a notar el primer huesito,
empezamos a contar 8 vértebras hacia abajo y esa es la región cervical. Después tenemos la región torácica, que son otras 12 regiones. La región lumbar, que es la parte baja, donde tenemos prácticamente ahí tenemos los músculos lumbares, que son los que detienen prácticamente toda la cintura y la parte de la espalda. Y finalmente la región sacra, que está en la parte final, que está terminando directamente en el coxis. Entonces, estas regiones de la médula espinal se encargan de coordinar la función que viene por parte de los diferentes órganos. Es decir, ellos reciben toda la información que viene de las diferentes regiones del organismo. La distribución de cervical, torácica, lumbar y sacra permite controlar las diferentes regiones. Por ejemplo, si esta es la zona cervical, esta región controla la parte de los músculos del cuello, las reacciones de la cara, de los sentidos, que es el gusto, la nariz, el olfato y la vista, junto con la parte de la audición. Entonces, prácticamente la región cervical se encarga de todo el control de la cabeza. La región torácica, que está más abajo, pues técnicamente controla la mayoría de los órganos. Es decir, toda la información que viene de pulmones, corazón, estómago, alguna parte del intestino, no todas, solo las primeras regiones, está directamente relacionada con la parte torácica. La región lumbar se encarga tanto de los órganos inferiores, como puede ser el páncreas, el hígado, parte de la vejiga, y la región principal del intestino, que es toda la parte del colon, toda la parte de el yeyuno, que es la parte inicial del intestino, bueno, la parte final del intestino delgado e inicio del intestino grueso. Todo eso regula la fase lumbar, y la parte sacra regula tanto el sistema genitourinario, masculino y femenino, la parte de órganos sexuales y las extremidades inferiores. Entonces, toda la información que viene distribuida por parte de estas regiones se va procesando en todas estas partes de la médula espinal. Entonces, digamos que este es como un centro de control que va a permitir recibir toda la información de cada región en específico y la va a mandar al cerebro. Entonces, prácticamente es como una unidad accesoria del cerebro que permite controlar todo lo que se encuentra en la periferia. Les decía también que quien va a integrar toda esa información o quien va a decidir hacia dónde se va a mandar esta información es el tallo encefálico. El tallo encefálico es esta región de aquí. Toda esta parte de aquí. Que incluye algunos centros respiratorios, parte de la glándula pituitaria o de la hipófisis y sobre todo la parte del tallo encefálico. Todo esto, esta región, digamos que es como un centro de control que indica hacia dónde se va a mandar esta respuesta. Es decir, si viene una señal de los ojos, el tallo encefálico dice, ok, vamos a mandarla para acá. Si viene una parte de las extremidades inferiores, dicen, bueno, vamos a mandarla a la región motora. Si necesitamos tomar algún tipo de decisiones, dicen, bueno, vamos a mandarla directamente aquí a la fase frontal. Entonces, el tallo encefálico funciona como este centro de distribución de información que regula tanto la información que viene del exterior como la información de regreso que va a mandar el cerebro. Es decir, si nosotros intentamos procesar algún mecanismo efector, lo manda de regreso al tallo encefálico y esto lo manda directamente hacia médula espinal, hacia la región específica. Si es, por ejemplo, la parte inferior, pues lo va a mandar directamente a la región sacra. Entonces solo vean al tallo encefálico como un sistema de distribución de información. Ok, y esto, bueno, en esta diapositiva nada más viene la información que ya les había mencionado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Entonces, vamos a hablar un poco acerca del sistema nervioso periférico. Entonces, el sistema nervioso periférico tenemos dos clasificaciones. La división aferente y la división eferente. Para que les sea un poco más fácil relacionarlas, la división aferente regula todo lo que viene de afuera del organismo.
Es decir, todas las señales que provienen de la vista, del tacto, del olfato, del gusto y de la audición. Pues prácticamente todos los mecanismos que vienen del medio exterior van a ser procesados por la división aferente. De manera general son los 5 sentidos, tanto los que están ahí mencionados, ¿no? Y la división eferente es la, para que les quede un poco más fácil de identificar, es la división efectora. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer en respuesta de los estímulos que vienen del exterior? Entonces, normalmente estas dos están coordinadas de manera óptima. Mandan señales, bueno, más bien, estos mandan señales directamente al sistema nervioso central. Este lo procesa y manda una respuesta directamente a la división eferente. Entonces todo esto va a pasar a través de los órganos que están percibiendo toda la información de fuera, la médula espinal, procesada en el cerebro y mandada de respuesta hacia la división eferente. Ok, entonces vamos a ejemplificar cómo funciona esto. Ok, entonces en la médula espinal, que es más o menos una representación de este tipo, que en los libros lo van a encontrar de esta manera. Tenemos la parte del hueso, que es lo que está recubriendo, lo que protege, y la parte central, que es la que se va a encargar del procesamiento de información, que es prácticamente, bueno, más o menos la representación es como si fuera un tipo de mariposa, donde tenemos una región un poco más delgada y una región un poco más gruesa, ¿no? Entonces, esta región, que es la región gruesa, se le llama el cuerno de la médula espinal. Y esta parte de aquí es la región efectora del sistema nervioso periférico. Entonces, que es prácticamente la raíz. Ok. Entonces, la información, la médula espinal, este diseño que tiene como mariposa, lo que hace es recibir toda la información que viene del exterior y procesarla para mandarla hacia el cerebro. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, vamos a poner el caso de los dígitos o de los dedos, que es, digamos, de los más sencillos. Entonces, supongamos que aquí tenemos una superficie, ¿no? Ustedes, por ejemplo, tienen ahí lo que estén trabajando. Como les decía, ustedes al pasar por la superficie de la hoja, o inclusive si están escribiendo, la textura de la pluma, o si están digitando por el teclado de su computadora, pueden detectar la textura, pueden inclusive identificar qué tipo de material es, si es un material plástico, si es un material metálico, si es un material un poco más suave como una tela, o como si fuera una hoja de papel. Ustedes pueden detectar toda estos mecanismos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Supongamos que tienen aquí la superficie, pasan el dedo y toda esa información de textura va a llegar directamente acá. Entonces llega primeramente a una estructura intermediaria que es un ganglio.
Ok, entonces la información, digamos, de la textura viaja por parte de las neuronas, llega a un centro intermediario que es un ganglio, que es como una protuberancia. Este ganglio, que es denominado el ganglio de la raíz dorsal, llega directamente hacia el cuerno y de aquí tiene dos mecanismos. El primero es que lo va a mandar directamente hacia, bueno, primeramente al tallo encefálico y después lo va a mandar al cerebro. Entonces toda esta información llega. Esta es la parte aferente, es decir, manda toda la señal hacia la parte de la médula espinal, sube hacia el tallo encefálico y es procesada en el cerebro. Hasta ahí termina la parte aferente, es decir, hasta ahí se procesa toda la información que está viniendo del medio exterior. ¿Qué es lo que pasa? Después, si es necesario, el cerebro manda una respuesta extra, es decir, regresa esta señal, parte directamente hacia otra parte del cuerno y de aquí manda esta señal hacia parte de la raíz ventral, que es esta parte de aquí, la parte más delgadita. Y de aquí va a mandar una señal de respuesta hacia el órgano efector. En este caso, dependiendo de cómo sea la señalización, puede ser que sea positiva, puede ser que sea negativa. Por ejemplo, si es una respuesta cálida, es decir, si hay una sensación placentera que se genera, se puede mandar directamente del cerebro hacia la parte de la raíz ventral, que es directamente donde va a mandar la respuesta efectora. Entonces, como les mencionaba aquí, tenemos la división aferente que va a percibir todos los estímulos y la división eferente que va a contrarrestar esta respuesta. Puede ser que, por ejemplo, si estamos en una conversación un poco más elaborada, puede ser que mandamos y recibimos esta información de la superficie de algún objeto, la percibimos aquí en el cerebro y puede ser que no llegue al mismo sitio, sino directamente la mande a la boca y salga algún tipo de mensaje. Es decir, por ejemplo, si les dan, si les hacen la pregunta así de, oye, ¿cómo se siente? O mira cómo es la textura de esta prenda que traigo, ustedes la tocan y después elaboran un tipo de respuesta, que es cómo van a mandar o cómo van a contestar ante esa pregunta. Entonces, quien va a encargarse de esto va a ser la división eferente, la respuesta que se va a mandar. Entonces, solamente la parte aferente recibe toda la información, se procesa, se traduce ese mensaje y se manda algún tipo de elemento de respuesta. Hasta aquí, más o menos, ¿todo bien? Sí, profe, todo bien. Ahora, Profesor, ¿sí? pues las personas que tienen neuropatía, ¿es porque hay un mal funcionamiento en la médula espinal o eso Ujú. entre estimulación y respuesta? Sí, las neuropatías pueden ser de dos tipos. Bueno, para los que no conozcan el término, neuropatía significa que tenemos un tipo de dolor o nocicepción que no tiene estímulo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si ustedes se pegan, pues ahí está el estímulo, ¿no? O sea, hay una contusión directamente. Vamos a poner igual aquí el ejemplo, ¿no? Aquí hay un corte, o vamos a decir que se pegan directamente en el dedo y hay un elemento de respuesta que está estimulando a estos receptores del dedo, se procesa en el cerebro y digamos que la manera diferente es tal vez gritar o quitar el dedo o inclusive empezar a hacer otra acción como sobarse el dedo. Pero ahí tenemos un estímulo de respuesta, un estímulo que está generando este dolor o este daño directamente en los tejidos. En la neuropatía, lo que ocurre es que tenemos el dolor, pero no hay un estímulo de entrada. Es decir, me puede estar doliendo el brazo, pero yo no he hecho ningún esfuerzo, no me he pegado, no he tenido un movimiento brusco que haya alterado alguno de mis ligamentos y haya generado alguna respuesta dolorosa. ¿Qué es lo que está pasando? La neuropatía, como les decía, tenemos dos clasificaciones. Una que es a nivel central y otra que es a nivel periférico.
Entonces, a nivel central, vamos a imaginar que aquí hay una lesión. Hay una lesión en el cerebro que le está diciendo todo el tiempo, oye, ¿sabes qué? Hay dolor. Entonces es dolor, dolor. Entonces todo el tiempo el cerebro está procesándose con que hay algo aversivo directamente en la persona. Entonces está todo el tiempo sintiendo, dependiendo de qué región esté mandando esa señal, pues va a ser donde va a presentar el dolor. Puede ser que sea de manera general, es decir, en ocasiones hay personas que tienen neuropatía central y tienen dolores en algún momento en las piernas, en otro momento se procesa en el pecho, otro en parte de la mandíbula. Entonces esto depende de hacia dónde está mandando esta señal el cerebro. La otro tipo de lesión es directamente a nivel periférico. Quiere decir que alguno de estos nervios que están estimulándose tiene aquí la lesión. Entonces vamos a imaginar que este nervio tiene aquí una lesión. Entonces, ¿qué está pasando? Que todo el tiempo está mandando una respuesta y esta respuesta es dolorosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué complicaciones tienen estas personas? Que todo el tiempo tienen una sensación dolorosa y pueden estar tomando constantemente algún tipo de analgésico, pero difícilmente les va a controlar porque es solamente paliativo, porque el daño ahí está. Los antiinflamatorios no se van a encargar de curar esta región que está lesionada, sino simplemente se van a encargar de engañar al sistema para que no mande una respuesta constantemente. Entonces, eso es, digamos, lo que pasa con las personas con dolor neuropático. Vale, muchas gracias, profe. Ok, y ya nada más para terminar esta idea, porque ya se nos acabó el tiempo. Ok, vean que aquí les dibujé que tenemos un ganglio. Este ganglio es una estructura que se encarga de definir hacia dónde va a ser la señal. Es como un centro de información que les permite como percibir esta señal y decir, ok, va a ir para la médula espinal o qué es lo que voy a hacer con esta información. El ganglio de la raíz dorsal es un sistema o es una estructura muy importante porque él se encarga de definir hacia dónde va a ser esta respuesta. ¿La voy a mandar al sistema nervioso central o sabes qué? Es una respuesta un poco más emergente que no necesita procesarse por el cerebro. Entonces yo la voy a mandar de regreso directamente hacia el mecanismo efector. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo es que se genera este tipo de mecanismo? Cuando tenemos un arco reflejo. ¿Alguien sabe qué es un arco reflejo o recuerdan su definición de fisiología? ¿No eran cuando, por ejemplo, nos golpeaban en la rodilla y se levantaba como que el pie? Sí, ese es uno de los ejemplos clásicos, el reflejo del nervio rotulino de la rodilla. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿O cómo se define un arco reflejo? Un arco reflejo es una acción que no necesita ser procesada en el cerebro. Por lo tanto, es una respuesta rápida. Los arcos reflejo, bueno, existen estímulos donde si se manda al cerebro, hay que esperar a que esa señal se mande del ganglio de la raíz dorsal, se mande por la médula espinal, llegue al tallo encefálico, vaya al cerebro y de ahí tengamos todos los mecanismos de respuesta. Eso obviamente para nosotros puede ser muy rápido, pero fisiológicamente toma tiempo, toma alrededor de ciertas cantidades de milisegundos. Entonces, es una respuesta, digamos, a nivel fisiológico lenta, toma mucho tiempo. Si nosotros quisiéramos estar pensando todas nuestras acciones, nos tomaría mucho tiempo, seríamos mucho más torpes, menos ágiles. ¿Qué es lo que hace un arco reflejo? El arco reflejo es que manda una señal hacia el ganglio de la raíz dorsal, lo procesa directamente en la médula espinal y le dice, ¿sabes qué? No me la mandes al cerebro. O sí, mándala, pero además de mandarla al cerebro, procésala directamente sobre el sistema efector. Entonces, digamos que toma un atajo, ya no necesita la autorización de tallo encefálico ni de cerebro, sino automáticamente toma la decisión para generar un tipo de respuesta.
Los ejemplos clásicos de arco reflejo son cuando nos lastimamos. Es decir, por ejemplo, si ustedes se queman, están agarrando, están cocinando y sin querer pasan la mano por algún tipo de anafre o por las mismas parrillas de su cocina, automáticamente lo que hacen es retirar la mano. Es decir, sienten el cambio de temperatura drástico, los receptores perciben esta sensación dolorosa y automáticamente quitan la mano sin pensar qué está pasando. Ya después el cerebro, como sí se mandó esa respuesta, pues llega y ya sienten el dolor, pero en los primeros instantes, cuando pasa eso, no sienten tanto dolor. Ya después se va incrementando y se va generando un proceso más grave. Ese es un ejemplo del arco reflejo, donde esta respuesta de retirar la mano se hace de manera automática a través de la raíz dorsal. ¿Qué otro ejemplo tenemos de arco reflejo? Caminar. Caminar es una respuesta que normalmente se procesa directamente en médula espinal. Si ustedes se ponen a pensar, cuando están caminando lo hacen de manera automática. No están pensando cómo tienen que poner el pie, si lo tienen que levantar, cómo está su pie derecho, si está sentado. Todos esos movimientos particulares no lo hacen, sino automáticamente, por así decirlo, ya ustedes tienen este mecanismo para caminar o inclusive escribir. Ustedes cuando escriben ya no están pensando cómo tengo que hacer el trazo de la O, si tengo que colocar alguna tilde, sino simplemente su mano ya sabe o ya se acostumbró a esos mecanismos. Entonces ustedes lo hacen de manera automática. Sí hay mecanismos donde todavía tiene que ser procesado por el cerebro, como la integración del texto que están escribiendo, cómo asimilarlo, pero los movimientos físicos de su mano ya son por parte de arco reflejo. Entonces podemos desarrollar arco reflejo dependiendo de qué tanto hagamos alguna acción. Muchos deportistas de alto rendimiento tienen desarrollado esta parte, entonces ya no piensan las acciones que tienen que hacer, ya solamente reaccionan de manera automática. Es decir, un jugador, por ejemplo, de básquetbol o de fútbol, ellos ya saben exactamente qué movimiento hacer, cómo colocar su cuerpo, cómo orientarlo para hacer una acción de respuesta, porque ya está procesado de manera automática en la médula espinal. Ya se dio esa información o ya se estimuló para que su organismo responda de manera rápida. Entonces, esa es la definición del arco reflejo. Entonces, vean, ya nada más para terminar, vean cómo la clasificación de división aferente y eferente están ligadas entre sí. Es decir, ellos perciben toda la información, se procesa en el sistema nervioso central o inclusive se puede tomar un atajo para mandar el efecto, que es la división eferente. Y esta división eferente está clasificada en otros dos grupos, que es el sistema autónomo y el sistema somático, que es de manera general podemos clasificarlo como lo que no controlamos y lo que podemos controlar. Es decir, en el sistema somático, pues son toda la parte de músculo esquelético. Es decir, toda la parte de los brazos, las extremidades, la parte del tronco, todos los músculos que podemos contraer y relajar a voluntad, es la parte del sistema somático. El sistema autónomo son todos los sistemas que no controlamos, que normalmente son todos los órganos. No podemos controlar cuándo va a latir nuestro corazón, no estamos ni siquiera pensando en eso. No controlamos algunos reflejos de la vejiga, controlamos los músculos que van a contraer la vejiga para el reflejo para la acción de micción o de orinar. Pero no controlamos exactamente cuándo tenemos que ir al baño o cómo quitarnos estas ganas de ir al baño. Todo eso lo hace el sistema autónomo, es decir, él tiene autocontrol y él decide exactamente cómo mandar esa información. Y solamente el sistema somático es la parte de músculo esquelético. ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? No, todo Todo bien. ¿Todo bien? Ok, entonces, pues cuídense mucho, tengan un excelente fin de semana y nos vemos el día martes. Nos vemos. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Luego, profe.